Yo he defendido siempre que la ética tiene que tender a la universalidad. A ver, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si justicia significa no discriminar, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Esa no discriminación de las mujeres tiene que valer para todo el mundo. No se puede defender un ideal de justicia que discrimine a la mujer. Otro problema es que entendemos por discriminar, ¿no? Cuando nos planteamos, por ejemplo, la cuestión del velo islámico, ahí no nos ponemos de acuerdo sobre si es discriminar o no es discriminar, o es reconocer la propia identidad o es otra cosa, ¿no? Pero en principio los grandes valores éticos deberían serlo para todo el mundo, ¿no? Deberían ser universales. Entre ética y democracia parece que la relación es clara. Democracia significa gobierno del demos. El demos es el pueblo. Por lo tanto, dentro de esa idea de gobierno del pueblo, significa que las personas, los ciudadanos, tienen que tener autonomía, tienen que tener libertad. Tienen que tomar parte en las decisiones que son para todos y que son de todos, ¿no? Y esa es una concepción ética de la democracia, ¿no? La ética tiene estos dos componentes, uno crítico, uno de insatisfacción con respecto a lo que hay, y otro de esperanza, es decir, bueno, es posible cambiar las cosas, ¿no? Es posible ir cambiando, ir mejorando, ¿no? Si no confiamos un poco en eso, si no esperamos en nuestra capacidad para mejorar, la ética no tiene ningún sentido. Sí que me he dedicado en los últimos tiempos a estudiar el papel del sentimiento en el comportamiento humano y sobre todo en el comportamiento moral, ¿no? Y bueno, esa frase viene de ahí, ¿no? De reivindicar la importancia de los sentimientos para el comportamiento moral, porque finalmente lo que motiva a actuar es el sentimiento, no es la razón, no es el cálculo mental de decir esto es mejor que lo otro, sino si yo no me siento motivada para hacer algo, y eso es un sentimiento, no lo hago, ¿no? Entonces ese papel de la pasión, ¿no? Creo que es importante, porque el pensamiento filosófico ha sido muy racionalista, ha intentado combatir las emociones, ¿no? Reprimiéndolas, y eso no es bueno ni siquiera para la ética. Es decir, el comportamiento moral tiene que ser apasionado, ¿no? Yo creo que tiene un futuro la filosofía, que es una necesidad, que haya personas que piensen sobre la realidad, sobre lo que ocurre, y que argumenten y que razonen, y en ese sentido la filosofía tiene futuro. Para mí, la filosofía tiene esta doble faceta, ¿no? De ser algo que arraiga en una tradición muy sólida, en la cual me inscribo y me siento muy cercano y solidario, pero al mismo tiempo quiero marcar aquella diferencia que constituye un poco mi propio mundo, mi propio universo. Yo creo que en filosofía es muy importante la impronta de creación personal que uno puede imprimir
a lo que quiere significar y decir. El fondo es dar un sentido a aquellos enigmas máximos de nuestra vida que más nos aturden y al mismo tiempo más nos llenan de asombro y de consternación. En ocasiones también hay que decirlo, de indignación, o sea, el mal que se esparce por las cosas, pero que también, bueno, te hace interrogar de que es algo que en cierta manera no te es ajeno. O sea, como digo en mis libros de ética y condición humana sobre todo, nada inhumano nos es ajeno, porque nos es cercano, nos es próximo y está en las mismas raíces de corazón y cerebro de las que todos participamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea uno, tenga uno que aceptar de manera resignada aquello que justamente puede producirle y debe producirle indignación, ¿no? Pero en ese sentido son estas interrogaciones: el dolor, el sufrimiento injusto, la injusticia y la injusticia, las ansias de libertad, el cercenarse de la libertad, las represiones, las liberaciones, las emancipaciones, el erotismo, la sexualidad, el misterio de la sexualidad, el no trivializar ninguno de estos temas, el misterio de la enfermedad, el misterio de la muerte. Todos son los grandes temas que en el fondo tienen que estar presentes en la filosofía. Me interesa mucho como el mundo de las sombras, ¿no? Es decir, aquello que de alguna manera cuestiona la razón desde la sinrazón, desde lo irracional. Y bueno, a partir de ahí también pues un poco el mundo de las pasiones frente al universo de la razón, encontrar también en estos mundos de sombra como si fuéramos una luz escondida, ¿no? La pasión como fuente de conocimiento, de energía ética, por tanto un poco en polémica con las tradiciones estoicas, con las concepciones del amor, por ejemplo, pues de Ortega y Gasset, etcétera, circunscribiéndome mucho al amor-pasión. Creo que la filosofía en este momento tiene que ser un servicio público. Creo que la sociedad necesita de ese proceso de reflexión sobre lo que pasa, sobre lo que hace y sobre lo que se dice, porque si no, podemos perder el rumbo con mucha facilidad. Tenemos demasiada información, todo pasa demasiado deprisa, utilizamos pocos argumentos y utilizamos excesivamente clips publicitarios, eslogan político, frases contundentes. Todo el mundo busca una especie de efecto emocional a través de las palabras, y eso es muy malo y más aún muy peligroso. Necesitamos que la ciudadanía, toda la ciudadanía, desarrolle el pensamiento crítico, porque es vital para sobrevivir, y cuanta más información tengamos, más necesaria, porque no sabemos distinguir la información buena de la información mala. De manera que aquí estamos hablando ya de la función social, política y ética de la filosofía, y entonces estamos hablando no de una actividad secundaria, no de una actividad individual, sino de un deber colectivo, de un deber social que debíamos tener los que tenemos la suerte de podernos dedicar a investigar. Y se acuerda, por ejemplo, que decía Hegel: la filosofía es como la lechuza de Minerva, que siempre vuela
al anochecer y siempre llega tarde? Pues no, señor. Volamos al alba e intentamos llegar antes que los demás, lo cual tiene sus riesgos también. Yo cuando terminé bachillerato y tenía que tomar la decisión de qué estudiar, a mí lo único que realmente me apasionaba, lo único que me emocionaba era el baile. Yo lo que quería era o ser bailarín o ser coreógrafo. Entonces, como no sabía qué hacer, pensé que si estudiaba algo que tuviera que ver con el arte, me estaba acercando al mundo artístico. Mientras tanto, a ver si descubría dónde se aprendía a bailar. Y empecé a estudiar historia del arte, que en aquel momento eran comunes con filosofía. Filosofía, historia del arte, todo estaba 2 años comunes. Y en esos 2 años comunes descubrí una cosa que me ha seguido acompañando toda mi vida, un tipo de experiencia que era lo que a mí me hacía vibrar y me sigue haciendo vibrar en el baile, que era la capacidad que tienen los bailarines de transfigurar el esfuerzo en gracia. Es decir, si vas a un entrenamiento a bailarines, mientras están haciendo ejercicios de la barra, es un espectáculo lamentable. Están sudorosos, se cansan, les duelen los pies, están llenos de tiritas. Ya, pero con ese ejercicio, lo que consiguen es que cuando salen a bailar, se confunden con la música. Esa capacidad de transfigurar el esfuerzo en gracia me parece la gran experiencia de la humanidad. Pero entonces me di cuenta que no solamente se daba en el baile, se daba, por ejemplo, en el pensamiento. Y entonces decidí que en vez del baile me iba a dedicar a la filosofía. Para mí ese es el punto central de todo lo que he escrito. El sentimiento de admiración ante lo que la inteligencia humana puede hacer con muy pocas cosas. Es decir, cuando ves lo que hace un dibujante con un papel y un lápiz, te quedas absolutamente perplejo. Lo que puede hacer un matemático con una pizarra y una tiza, pues es absolutamente maravilloso. Es decir, esa capacidad de ir más allá de lo dado, esa necesidad que tenemos de ampliar los límites, esa especie de curiosidad incesante. Lo bueno que tiene la filosofía es que la filosofía se ocupa de la vida presente. No estamos hablando de antiguallas. Es una gran equivocación pensar que la filosofía es la historia de la filosofía. No, la historia de la filosofía es una hermosísima tradición que nos tiene que ayudar para comprender lo que nos pasa ahora. Nosotros lo que somos, lo que te diría la ciencia que somos animales listos. Eso no nos basta. Queremos ser otra cosa, queremos ser seres dignos, seres dotados de derechos. Todo eso es una gran creación de la inteligencia. Una fantástica creación de la inteligencia. Pero tenemos que darnos cuenta de que en cierto modo es una ficción que necesitamos. Nosotros estamos sometidos a poderosísimas influencias, pero también tenemos un pequeño campo de acción sobre esas influencias. Y eso es lo que debemos reivindicar. Los fenómenos, nosotros somos protagonistas pequeños, pero reales, de los fenómenos sociales, y esa es nuestra salvación. La gran creación de la inteligencia no es la ciencia, no es el arte, no es la técnica. La gran creación de la inteligencia es la bondad. La bondad no es nada más que aquella forma de percibir con agudeza qué es la buena solución a cada problema y también tener la entereza, tener la gallardía, tener el valor de ponerlo en práctica.